se declara abierta la presente vista del procedimiento ordinario 1383 del 2020 con el fin de practicar la prueba que fue declarada pertinente. Prueba consistente básicamente en la declaración de don Francisco Tarín Lasa, que fue solicitado por ambas partes. ¿Se lo puede llamar, por favor? Señoría, yo he presentado un escrito haciendo alegaciones previas y solicitando nuevas pruebas, señoría. Creo que la parte también lo ha hecho. Con su venia, señoría, únicamente lo que hicimos es aportar un escrito de hechos nuevos conforme al artículo 426.5 según habilita la ley. Pues no obviamente, tengo conocimiento del escrito de hechos nuevos ni de nada, no sé. ¿Quién lleva este procedimiento y que nos pase el...? Yo de todas formas he tenido copias, señoría. Es que no tenemos ese escrito. Señoría, tengo yo copias aquí con la venia, tengo yo copias. Vamos a ver, una cosa son hechos nuevos y obviamente la proposición de prueba se admite en la audiencia previa. No hay un trámite extemporáneo cuando lo estime usted oportuno. Señoría, entonces, por lo tanto... Señora, no. según el artículo 463, en relación con el 286, se pueden hacer alegaciones previas hasta en el mismo juicio. Sí, bueno, podrá hacer todas las alegaciones y también que estime aportar oportunas, pruebas. Pero con la salvedad de documental, vamos, de todas formas, es que no tengo ni siquiera esos documentos. Ya le digo, señoría, que yo tengo aquí copia. Por su parte, tiene copia de los escritos. Es que no tengo copia de esos escritos. Tenemos, bueno, de uno de ellos, señoría. De todos modos, sí que tengo una copia del documento en concreto. Son dos. No tengo porque lo tengo todo en digital, pero sí que tengo la sentencia que se aportó como hecho nuevo. Sí, exacto. Ay, perdón, que está. Y la sentencia del procedimiento... Del procedimiento que trajo a colación la parte demandada, porque evidentemente, como puso de manifiesto mi ilustre compañero, guardaba directa conexión con el presente procedimiento. Y luego en una segunda parte, señoría, esa copia de ese escrito ponía de manifiesto... Hay nuevos documentos que no tienen nuevos escritos. Ponía de manifiesto en ese segundo escrito, señoría, que hemos traído copia simplemente por la aportación de un vídeo en el cual el demandado formula otra serie de manifestaciones en torno a lo que es el objeto del procedimiento, el artículo litigioso, y entendemos, señoría, que en la medida en que guarda directa conexión con efectivamente el artículo litigioso, pues se considera un hecho nuevo toda vez que constituye una extralimitación del radio de acción en el que nos sometemos, que ya no queda única y exclusivamente sometido al medio de comunicación, la dialéctica nacional, sino que queda sometido gracias. Entonces, por su parte, ¿qué quería aportar? Sí, si aquí tengo las copias. Si también se lo puede... Bueno, para la jueza, para otra parte y para el ministro oficial. Señoría, yo creo que son pruebas de las que he tenido conocimiento, han sido posteriores a la audiencia previa. La primera de ellas son las cuentas contables de Neutral del año 2021, en las cuales la sociedad Neutral sigue haciendo una política de diferimiento fiscal, no diferimiento, como dice la otra parte, sino diferimiento fiscal. ¿Pretende aportar cuentas contables del 2021? Sí. Denuncias la segunda, fiscales ante la agencia correcto. tributaria, formula usted, otorgamiento de un premio de periodismo. Internacional, por mis estudios de fiscalidad, señoría. Tuits de la cuenta oficial de la demandante. Opinando sobre sociedades SICAP y criticando y generando... Aclaración de una sentencia y interrogatorio. Bueno, vamos a ver. En cuanto a los nuevos documentos, bueno, entiendo que la sentencia dictada por la audiencia provincial, al referirse además a un procedimiento que se había aportado en primera instancia, se tiene por aportado. En cuanto al extracto de la plataforma de YouTube, ¿tiene algo que alegar? Simplemente, señoría... ¿Se opone a su aportación? Me opongo a su aportación y quiero ¿Por parte señalar... del Ministerio Fiscal? También, señoría, es que no sabemos ni de qué va, y además si son hechos posteriores a la presentación de la demanda, entendemos que no procede. Sí, pues voy a tener por aportado solamente la sentencia. En cuanto a la nueva prueba que solicita la parte demandada, ¿algo que alegar por la parte doctora? Sí, con su venia, señoría, bueno, habida cuenta de que se admitió en el acto de la audiencia previa por su señoría las cuentas contables del 2020, entendemos que tampoco hay ningún tipo de objeción a la admisión de las del 2021, que aclarará el señor testigo. En cuanto al documento número 2, las denuncias fiscales ante la agencia presentadas por el denunciante
tendentes a conocer el estado de su tramitación, tampoco nos oponemos a su admisión. En cuanto al documento número 3, relativo a una especie de artículo científico, entendemos que el mismo no arroja luz sobre el esclarecimiento de los hechos con independencia de la brillantez del mismo. Entendemos que en cuanto al documento número 4 también nos tenemos que oponer, habida cuenta de que se tratan de tweets del 1 de julio de 2014, 26 de junio de 2014, 26 de junio de 2014, es decir, son tweets que pudieron ser aportados, señoría, junto al escrito de contestación a la demanda, por lo tanto, el trámite es extemporáneo y ese trámite procesal ha precluido. En cuanto al documento número 5, que consiste en un escrito presuntamente de aclaración de la sentencia aportada por la demandada, en este caso, en relación con esa sentencia de audiencia provincial, también entendemos que es impertinente, señoría, toda vez que no arroja luz en el presente procedimiento. Y en cuanto a la solicitud, obviamente, sí, el interrogatorio no se va a admitir. ¿Pero qué es? ¿Aclaración por su parte? Aclaración por parte de usted. No, aclaración por parte de uno de los demandados por doña Ana Pastor. En el procedimiento... El demandado aclara la sentencia. Los demandados solicitan, los condenados, mejor dicho, solicitaron aclaración a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en torno a que no estaban reflejados los nombres de los letrados. Pues el escrito, o sea, es un escrito de solicitud de aclaración de la sentencia que ha sido aportada. Condenados, que no hay sentencia firme, señoría. ¿Algo que alegar por el Ministerio Fiscal? Aparte no, de los documentos que la parte admite su aportación, pues voy a tener por presentados solamente los mismos. Los otros, o bien efectivamente son de fecha posterior o nada aportan sobre la cuestión objeto de controversia. Señoría, y obviamente el interrogatorio de parte ya se declaró impertinente en su momento, inédito, por lo que señoría, tanto... Inédito que en un procedimiento donde ella tiene que alegar los daños, donde tiene que alegar ella los daños que ha causado, que no tenga que venir al tribunal, señoría. Para mí, bajo mi punto de vista, muchas es completamente gracias. inédito. Bien, gracias. No me queda claro, señoría, qué documentos han sido aceptados o no. Si lo puede clarificar, se lo agradecería mucho, señoría. Las denuncias fiscales y bueno, y el escrito de solicitud de aclaración se declara también, se tiene por aportar. Obviamente la sentencia. Y ahora, si no hay más cuestiones, vamos ya con la declaración del señor Tarín Lasa. Buenos días. Francisco Tarín Lasa, ¿verdad? Sí. Siéntese, por favor. Bueno, en primer lugar, sabía que ha sido citado como testigo y que por lo tanto tiene obligación de decir verdad sobre lo que se le pregunte. ¿Jura promete decir verdad? Sí, prometo. Bien, ¿qué relación...? Bueno, es usted asesor fiscal de la parte demandante de este procedimiento, Ana Rosa Pastor, y Neutral Media Audiovisual, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Continúa desempeñando esas funciones. Correcto. Pues contesta las preguntas del lado de la parte actual. Con su venida, señoría. Hola, buenos días, señor Francisco. Mire, usted con su cargo profesional que desarrolla para la sociedad Neutral, la sociedad de la señora Pastor, le quería preguntar si usted avala la legalidad de la conducta contable y fiscal de la empresa de la señora Pastor desde su constitución. Sí. Yo conozco a la señora Pastor y a la compañía desde el momento de su constitución y desde ese momento he estado interviniendo directamente en la preparación de los estados financieros, en la confección de los impuestos y he sido un asesor fiscal. Y en todo este tiempo esto puedo asegurar que en fin, esto que puedo avalar todas todo el cumplimiento de todas las obligaciones en materia fiscal y mercantil de la compañía. Dado que en el artículo objeto del procedimiento se alude a una serie de consideraciones, le quería preguntar al respecto. ¿Entiende usted que la señora Pastor difiere el pago de impuestos? No los difiere. En ningún caso difiere los impuestos de manera irregular. En todas las declaraciones y en todas las operaciones que se han declarado se han mantenido los criterios habituales de
de devengo y de imputación temporal. En definitiva, no se produce en ningún caso ningún diferimiento irregular. En el artículo que publica el señor Rocafort se expone en concreto que como experto en SICAVs puedo y debo afirmar que esa pareja da el perfil de dueños de no una sino de decenas de SICAVs, aunque no debemos de perder de vista la posibilidad inversora en las SOCIMIs, o bien que sean inversores de fondos buitre o simplemente tengan dinero escondidos en paraísos fiscales. Le pregunto al respecto, a lo que usted es el asesor fiscal de Neutral, la señora Pastor, ¿podría indicar si la señora Ana Pastor ha incurrido en alguna de estas prácticas y si puede dar el perfil que indica el demandado? No ha incurrido ni la señora Pastor ni la compañía en ninguna de estas prácticas, ni directa ni indirectamente son partícipes o lo han sido ni de SOCIMIs, ni de SICAVs, ni de fondos buitres, y por supuesto no han sido titulares de ninguna cuenta en paraísos fiscales ni ningún tipo de activo financiero. En cuanto al perfil, pues dado el conocimiento directo que tengo de ellos desde que empecé la relación, que fue en el año 2017, yo puedo asegurar que no dan el perfil. De hecho, siempre nos han cursado instrucciones directas y muy claras para que no pusiéramos en práctica, incluso aunque fueran legales, ninguna práctica que pudiera llevar a equívoco, con lo cual no tal. Y lo que me gustaría decir también es que esa afirmación en ningún caso puede inducirse o derivarse de la información que se facilita mediante las cuentas anuales y mediante los estados financieros al registro mercantil. Bien. En el artículo también objeto de análisis también se pone de manifiesto por el señor Rocafort que hemos sido informados de que la susodicha recibe suculentas subvenciones de la Unión Europea y que sus tributaciones fiscales e informaciones contables no se ajustan a los cánones establecidos. Al respecto, como asesor fiscal, ¿diría usted que sus tributaciones fiscales e informaciones contables no se ajustan a los cánones establecidos? Yo entiendo que se ajustan perfectamente a los cánones establecidos si entendemos como canon establecido, que no deja de ser un concepto un poco amplio, pues que los estados financieros y la memoria reflejan la imagen fiel de la compañía, son veraces y cumplen con la legalidad. En cuanto a las subvenciones, no sé si calificarlas de suculentas. Sí que es cierto que hay una subvención de 50.000 euros que está satisfecha por la Unión Europea y que de hecho pues consta en la propia página web de la compañía de Neutral la fase en la que se encuentra el proyecto, y corresponde a un proyecto de inteligencia artificial sobre la valoración de noticias. Mire, el demandado también expone expresamente que tanto la señora Ana Pastor como el señor Antonio Ferreras en concreto disfrutan de un régimen de opacidad patrimonial y fiscal cuya información de gran interés para la opinión pública se nos niega. Le pregunto si ustedes han negado información a alguien en concreto. No, nosotros hemos facilitado la información a todos aquellos organismos y administraciones que tienen capacidad para requerirla. La agencia tributaria, el registro mercantil, incluso en este caso pues cualquier información que tenga que dar pues la podría facilitar. Y mire, respecto a las cuentas anuales del año 2020, bueno, también le pregunto un poco por toda la secuencia, ¿no? Dado que tiene conocimiento directo desde su constitución. Cuentas anuales del 18, 19, 20, que el demandado también ha aportado como más documental. Le quería preguntar al respecto a esas cuentas anuales, si a su criterio prueban que la señora Ana Pastor tributa a través de su sociedad de manera irregular. Vuelvo a decir un poco lo que había explicado antes con respecto al concepto de tributación irregular. No deja de ser un concepto un poco amplio, pero en la parte de información que se me ha facilitado esto por el procedimiento, he podido acceder a una denuncia que presentó ante la agencia tributaria con relación a esta tributación irregular. Y entiendo que ahí describe muy explícitamente lo que él considera como tributación irregular. Básicamente vierte unas manifestaciones y hace unas afirmaciones y unas acusaciones muy graves en base a juicios de valor y a presunciones que por una parte no son ciertas y por otra parte tampoco se infieren de la información fiscal y de la información mercantil disponible, hasta llegar a la conclusión de que Neutral se constituye como un negocio simulado, esencialmente, dice si no recuerdo mal, como carácter esencial es un negocio simulado, intentando comparar lo que podría ser una sociedad
que no tiene medios, que no tiene recursos y que es una mera sociedad pantalla como vehículo para canalizar ingresos personales con una compañía como Neutral. Neutral es una compañía que mantiene un activo superior a los 2 millones de euros, que una facturación cercana a los 5 millones de euros, cuenta con inversiones en activo fijo por encima de 750.000 euros, tiene 75 empleados y en momentos punta, cuando realizan determinadas producciones, pues han llegado a tener pues hasta más de 90 y tiene un gasto en personal de 3 millones de euros. En consecuencia, no se puede calificar de ninguna manera a Neutral como una sociedad o como un negocio simulado. Yo empecé a trabajar en el año 87, siempre me he estado dedicando a los impuestos y nunca escuché una calificación de negocio simulado en una compañía de estas características. Incluso haciendo una simplificación, no tiene mucho sentido que nadie intente dar una apariencia de legalidad a un negocio simulado donde incurren unos gastos de sueldos y salarios superiores a los impuestos que se pudiera ahorrar en su caso y que contrate a 75 personas para un negocio simulado. En definitiva, lo que afirma rotundamente el señor Rocafort es que los ingresos procedentes de los servicios profesionales o de la actividad profesional que tiene doña Ana Pastor se canalizan mediante ocultación en su compañía Neutral, de tal manera que aprovecha la estructura societaria para evitar pagar impuestos de una manera fraudulenta, y aprovechando la diferencia de tipos impositivos que hay entre el impuesto sobre sociedades, que es el 25%, y el marginal del impuesto de la renta, que puede alcanzar el 45%. Esta afirmación, más allá de que tampoco puede diferirse de ningún análisis de los estados financieros que se aportan, no corresponde para nada con la realidad. Ana Pastor presta sus servicios en virtud de una relación laboral de dependencia que tiene con la sociedad A3 Media. Esta relación de dependencia en relación laboral se remite a bastante tiempo atrás o antes de que se constituyera la compañía Neutral. El contrato que rige esta relación laboral es un contrato que, por otra parte, exige una dedicación plena y una exclusividad. Y la remuneración por este contrato constituye el ingreso más principal o más importante, o prácticamente esto casi total, de los ingresos que obtiene Ana Pastor. Y en ningún caso tiene ninguna relación con la actividad que desarrolla la compañía. En definitiva, la forma tanto de remuneración como de prestación de los servicios profesionales de Ana Pastor se mantiene en los mismos términos que existían antes de que se creara la compañía Neutral. A los efectos de la compañía Neutral, las funciones que desarrolla Ana Pastor son las inherentes a su condición de administradora, es decir, dirige la gestión financiera de la compañía, dirige el plan estratégico, promueve la buena marcha de la empresa y controla y exige la información que pudieran necesitar para la toma de medidas en su condición de administrador. Esto cargo que, por otra parte, está remunerado. También expone que en la memoria de pymes no están inscritos los contratos que une a la señora Pastor con la sociedad. Le quería preguntar al respecto si puede explicar si esa circunstancia que se achaca es irregular y todo el contexto de esta situación. No es irregular porque no existe ninguna relación susceptible de elaborar un contrato o ninguna relación susceptible de considerarse un contrato y que este contrato sea comunicado. Insisto en que la señora Pastor no realiza trabajos ni presta servicios para la sociedad, más allá de las funciones que le son inherentes por su condición de administradora. Bien.
En fecha 14 de julio de 2021, bueno, luego hay otro al parecer de 2022, el señor Rocafort interpone una denuncia ante la Agencia Española de Administración Tributaria, y en los motivos expone en concreto que los conceptos son IRPF e IVA de la señora Ana Pastor e impuesto de sociedades de Neutral. Le quería preguntar al respecto, como asesor de la empresa, si usted tiene conocimiento de esa denuncia interpuesta hace más de 1 año y medio y si tiene alguna notificación al respecto. Pues tengo conocimiento, como he dicho antes, porque se me ha dado traslado de una copia de la denuncia en la documentación incorporada en el expediente, pero ni la señora Ana Pastor ni Neutral tienen conocimiento por ningún tipo de requerimiento, notificación o comunicación por parte de la agencia tributaria, con lo cual desconocemos la situación en la que está y no tenemos. Es decir, que no ha habido ningún tipo de sanción por parte ni de la sanción, ni hasta este momento ningún requerimiento, ni ninguna actuación, ni, en fin, nada. Bien, y en último lugar le quería preguntar si usted, con sus conocimientos, diría que no inscribiendo esos contratos en la memoria anual, como manifiesta el demandado, se incumplió Neutral y la señora Pastor, con concreto, lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Sociedades de Capital. Yo entiendo que no, porque como he explicado antes, no hay operaciones susceptibles de incorporarse en ningún contrato y en consecuencia no hay ningún contrato que inscribir. Lo mismo con relación a la consideración de las operaciones vinculadas, que en el caso de que existan deben de estar incorporadas también en la memoria de las cuentas anuales. No hay ninguna operación vinculada incorporada porque no existe ninguna operación vinculada. Su relación con la compañía es simplemente relación de accionista, en concreto es la socia única y es la administradora de la compañía. Pues muchas gracias. No hay más preguntas, señoría. Señor letrado. Con la veña, señoría, lo primero que quería hacer es tachar el testigo por la dependencia económica que tiene con respecto a la demandante. No impide su declaración. Muchas gracias. Ya lo ha reconocido además y precisamente en esa calidad ha sido traído además por ambas partes. Es importante quedar constancia de esa dependencia económica y yo le quería preguntar cuánto factura usted a Neutral y Ana Pastor anualmente. Señoría, no, es sí, no, señor letrado, no hace falta, no procede. Okay. ¿Qué contratos tiene la señora Ana Pastor con la sociedad Neutral y cuáles son sus condiciones principales? No tiene ningún contrato con la sociedad Neutral y en consecuencia no hay condiciones. Su relación con la compañía en cuanto a las funciones que desarrolla son las inherentes a su condición de administradora. No realiza ningún otro servicio ni presta ningún servicio a la compañía. Ella, como propietaria de la marca Neutral a nivel europeo, no ha cedido esa marca a la sociedad Neutral para que la explote. ¿Eso no se tiene que vehicular a través de un contrato de cesión de marca de propiedad intelectual? No por lo siguiente. La señora Pastor solicitó la marca con anterioridad a la constitución de la compañía. Esto, por otra parte, es algo muy habitual, porque alguien quiere constituir una compañía, pues es muy habitual que antes solicite la marca a su nombre, porque si no puede ocurrir que la compañía se constituya y cuando solicite... ¿Se puede ceñir, por favor, a la pregunta? Sí. No, a ver, señor letrado, le está contestando. Está contando una historia. Y no es usted quien va a delimitar pues lo que se ha contestado, ¿no? ¿Se puede ceñir, por favor, a la cuestión que le planteo? Sí, voy. Entonces, en el momento en el que se constituye la compañía, puesto que el nombre de la compañía es exactamente igual que el de la marca, se produce una cesión tácita de los derechos de utilización de esa marca. Es una cesión que no es susceptible de incorporar en un contrato porque en aquel momento el valor de la marca es cero. Hay que tener en cuenta que los contratos hay que registrarlos y comunicarlos en tanto en cuanto tienen una relevancia económica. En ese momento el valor de la marca, pues como mucho, podría ascender al coste de las tasas de la adquisición de la marca. Es decir, considero que es irrelevante el valor y que los derechos son de la propia compañía. Ha declarado usted que la señora Pastor está dada de alta como trabajadora por cuenta ajena de Antena 3, el grupo A3 Media, ¿no? ¿Como trabajadora autónoma factura Neutral? No. Entonces, ¿es un trabajo gratuito cuando está allí o
dirigiendo absolutamente todo el trabajo de Neutral, no tiene una vinculación por cuenta ajena, por cuenta propia. ¿Qué hace? ¿Va No. a ver qué es lo que pasa? ¿O puede detallar un poco la naturaleza de esa relación entre ella? Porque ya ha dicho usted que es administradora única, sí, pero ya, nada más, ya lo ¿no? ha explicado. No, ¿Tiene no, algo que puedo añadir a lo explicarlo antes más. manifestado? Sí. Neutral es una compañía cuya actividad principal es la producción de programas de televisión, de vídeos, de música y de Y verificación de noticias también, ¿no? ¿O ya no se dedica a la verificación? No, sí. Dentro de su actividad está la producción de noticias en la red y de Verificación de noticias, eso estoy. Con respecto a la verificación de noticias, ¿cuál es el papel que tiene la señora Ana Pastor en Neutral, por favor? Solamente he preguntado eso. Con respecto a la verificación de noticias, ninguna relación con Neutral. Voy a explicarlo de una manera un poco gráfica. Cuando la señora Pastor dirige el programa del Objetivo, por ejemplo, Ya cancelado. lo está haciendo, Señor letrado. bien, No, lo está haciendo apostille. en calidad de empleada de A3 Media. Es decir, ella tiene un contrato laboral con A3 Media. ¿Y qué servicios presta? Pues presta los servicios de presentación de programas, de dirección de programas, de periodista, etcétera. Los servicios que ella presta y por los que la conocemos son consecuencia de su relación laboral con A3 Media y no de supuestos servicios que no presta a Neutral. Neutral lo único que hace es producir el programa. ¿Lo valoran el trámite de conclusión? Sí, no, es que estoy intentando asimilar la información. No, por favor, Perdone. ¿alguna pregunta más? Sí, por supuesto, tengo muchas más. ¿Por qué razones no distribuye dividendos la sociedad Neutral o su socio único, doña Ana Pastor, desde su constitución en 2017? ¿Por qué razones no distribuye dividendos? Vamos a ver. Porque lo normal en una sociedad es distribuir dividendos. Y lleva 5 años, 6. Señor letrado, Sí, los no. comentarios los hace en el trámite de Sí. conclusiones. Es que, Limítese a preguntar. Ok, Vale. Gracias. La iniciativa para que una sociedad, la iniciativa para que el beneficio se distribuya es una decisión autónoma, discrecional y libre de la propia compañía, que tomará en función de sus circunstancias. Sus circunstancias vienen determinadas por la necesidad que tenga de financiación, por el hecho de que sea una compañía nueva, que el sector sea un sector incierto, ya es suficiente con esto. etcétera. ¿Alguna otra cuestión? Pero sí me gustaría dejar claro que hay una Ha cierta dicho que ya es confusión. suficiente, señoría. Y está A ver, señor letrado. No, señor letrado, es que no me interrumpa, por favor. No, digo que se produce una confusión por la correlación automática que el señor Rocafort quiere dar con relación a que el hecho de que haya beneficios implica un reparto de dividendos. Hay compañías que dan pérdidas y reparten dividendos, y hay compañías que tienen beneficios y que no reparten dividendos porque no tienen capacidad para hacerlo. Y el caso de Neutral es un caso de ellos. Si analiza, como seguramente ha hecho, los estados financieros de la compañía, observará que en ese año se acomete una inversión importante en activo fijo. Los clientes mantienen un saldo pendiente de 1,5 millones y el saldo en tesorería es muy pequeño. Y sin embargo, hay unos compromisos a corto plazo, como es el capítulo de los sueldos y salarios, que en el año 19 pues constituía del orden de 170.000 o 180.000 euros mensuales, que hacen inviable el reparto de dividendos. Es decir, una compañía puede tener un beneficio importante y no tener capacidad financiera para repartir dividendos. La decisión de no repartir dividendos en la sociedad Neutral es directamente de doña Ana Pastor como socio único y como administradora única. Formula no repartir dividendos y decide no repartir dividendos. ¿Es eso cierto? Es así. Es así, nada más. Sí, siguiente pregunta. A ver. Condición de accionista. Vale. ¿Cuántas plusvalías mantiene doña Ana Pastor retenidas como beneficios dentro de Neutral ahora mismo? Los fondos propios de la compañía al 2021... Reservas, me refiero. Reservas. Sí, bueno, es prácticamente lo mismo porque, Sí. porque el capital es muy pequeño. He estudiado 5.000 euros, con lo cual- economía, contabilidad. Ah, no sé. bien, vale. Pues yo calculo que deben estar
alrededor de 1 millón de euros de 2 plusvalías no distribuidas. Vale. ¿Cuánto pagaría la señora Ana Pastor en el caso de que repartiera todo ese 1 millón de euros en concepto de su IRPF? Pues dependiendo del ejercicio en el que lo haga, si por ejemplo lo hiciera porcentaje. en el ejercicio 23, pues tendría un escalado que podría llegar a partir de 300.000 euros al 28%. 300.000 euros. A Que partir están, de 300.000, el 28%. 300.000 euros que están diferidos dentro de... No, o sea, lo que estoy diciendo es que a partir de 3.000 euros de plusvalía, Sí. como sabe, la plusvalía es la diferencia entre el capital que puso, que son 5.000, y el valor, pues a partir de 300.000 euros esto tributaría el 28%. No se hace el cálculo exacto, pero si repartiera dividendos en este momento, pues tendría que pagar de impuestos 280.000 euros. ¿Ha pagado algún impuesto, algún euro en concepto de accionista única, socio único, la señora Pastor, por todos los beneficios que tiene retenidos en Neutral? ¿Ha pagado algo de impuestos por eso? No. ¿Por qué no explica las memorias contables de Neutral la subvención de 50.000 euros? ¿Por qué no explica quién es el ente, en este caso la Unión Europea, y el motivo, el hecho subvencionado, ¿no? ¿Por qué no lo explica? Pues puede ser una omisión involuntaria. En cualquier caso, está expuesto en su página web con las fases que tiene la subvención. Perdón, no obstante, no sé, bueno, es que no estoy seguro, pero yo creo que está incorporado en los estados financieros que figuran en las cuentas anuales, pero no se lo puedo... No consta porque ya lo he consultado y constan autos. Siguiente pregunta. ¿Estuvo Neutral en el 2017 en causa legal de disolución por tener un patrimonio neto negativo? Y en tal caso, ¿por qué no se procedió a su disolución contable o a promover su declaración de concurso de acreedores por insolvencia, como establece la ley? Pues la compañía se constituyó en octubre del 2017 y incurrió en unos gastos propios de constitución y su capital era 5.000 euros. Efectivamente, los fondos propios eran negativos, pero bien es cierto que era conocedora de que iniciaba la actividad y de que en el año inmediatamente posterior iba a revertir esa situación. Siguiente pregunta. ¿Es normal en el mercado de las comunicaciones y del fact-checking, que es la verificación de noticias, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora Neutral y a través de doña Ana Pastor, aunque ahora creo que ya directamente se va a dedicar a fact-checking porque ya el programa Bueno, por que favor, tenía... señor letrado. Sí, no, que conviene por clarificarlo. favor, ¿cuál es la pregunta? ¿Es normal convertir una inversión inicial de 5.000 euros en el capital social y convertir esta inversión inicial en unos beneficios en apenas un año de 1 millón de euros, como ha pasado con Neutral? ¿Es normal multiplicar por 200 la inversión inicial? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que no es la actividad principal y no lo era tampoco en el año 19. Es una de las actividades que desarrolla la compañía, pero la actividad principal es la de producción. Es la de producción de programas de televisión, de vídeos, de música, etcétera. Esa es la parte más importante. Y entonces, si la pregunta es que si es normal en fact-checking multiplicar por 200 el capital, pues la verdad es que no lo sé. En aquel año sí que se inició la producción a buen ritmo y fue un ejercicio en el que, afortunadamente para Neutral, todas las propuestas que fueron presentadas pues fueron aprobadas y ese fue el motivo del resultado. Esto que por otra parte hay una confusión porque el resultado no es de 1 millón de euros, es el resultado antes de impuestos. El resultado final es de 800 y pico mil euros. Siguiente pregunta. ¿Cuánto cobra doña Ana Pastor de Neutral en su condición de administradora única? ¿Cuánto cobra al año? Pues los estatutos establecen que la Junta decidirá la remuneración en cada año. Hasta ahora la remuneración que se ha practicado es de 25.000 euros. La Junta, que es ella, o sea, ella se propone y ella lo aprueba. Es lo que es, sí. 25.000. 25.000. 25.000.
¿Por qué existe ese contrato entre, porque los contratos entre los administradores únicos, bueno, los administradores y la sociedad tienen que estar documentados en un documento, ¿no? Eso está documentado y está en el libro de socios. El contrato tiene que estar documentado en tanto en cuanto se presten otro tipo de servicios que sean diferentes al de su condición como administrador. Me refiero al de administrador único, perdón. ¿Al de administrador sí, único? Está documentado y está ese contrato en el libro de contratos del socio único, porque ya es socio único. Bueno, está reflejado en los estatutos. Pero en el libro de contratos está. Porque no. Es un contrato que tiene entre el socio único y la sociedad, porque ya es socio único. Lo valoran el trámite de conclusiones. 25.000 euros. Ok, continúo. En el año 2019, en la memoria contable neutral, se dice que el periodo medio de pago a proveedores supera 130 días. Y en el 2018, en la memoria contable neutral, dice que el periodo medio de pago a proveedores por parte de la sociedad neutral en el 2018 era de 114 días. ¿Esto no excede el plazo legal máximo de 30 días? Pues puede ser. No sé tampoco en qué condiciones, y tampoco he calculado exactamente esa cifra, pero ¿No ha habido protestas de los acreedores por estas demoras en los pagos? Estamos hablando de 5 meses. No. ¿A qué se deben estas demoras en pagar a los proveedores? Más allá de un plazo legal de 30 días, casi 4 o 5 veces más. Es como consecuencia de política empresa. De la marcha de la compañía. No lo sé. ¿Ha estado la sociedad neutral en una situación de concurso a acreedores de hecho en estos retrasos en pagos generalizados? No. ¿Recibe fondos la sociedad neutral y doña Ana Pastor proveniente de paraísos fiscales o zonas de la Unión Europea con baja tributación como Luxemburgo o Irlanda? No. La demanda dice que la demandante contra mi persona está casada con el periodista García Ferreras. ¿Es eso cierto? Impertinente. No, impertinente. No, vamos, es que es totalmente impertinente, no tiene ninguna relación con lo que se está discutiendo. Estoy acabando. ¿Es realmente neutral una sociedad unipersonal? Sí. Entonces, ¿por qué se dicen los certificados de las cuentas anuales de aprobación de cuentas que esas cuentas anuales están aprobadas por la Junta General Ordinaria de Socios con carácter universal y formalizadas por un acta firmado por el presidente y el secretario de la Junta Universal? Parece que hay más de un accionista, porque cuando hay un socio único es acta socio único. Desconozco esto que me informa, pero la puedo asegurar que es una sociedad limitada unipersonal. O sea, que esos certificados no se ajustan a la realidad entonces, porque se hablan de junta de socios. Bueno, lo valoran el trámite de conclusiones. ¿Alguna otra cuestión? No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Por parte del Ministerio Fiscal, no hay pregunta. Pues muchas gracias. Con esto hemos concluido. Puede salir ya. Muy bien, pues habiendo sido practicada la prueba pertinente, se declara la palabra a la parte actora para informar. Sí, con su venia, señoría, para el dictamen de una sentencia íntegramente estimatoria por entender conculcado el derecho al honor personal y profesional de la actora en base a los siguientes fundamentos. Señoría, el presente litigio se supedita básicamente a la ponderación de una serie de derechos fundamentales que entran en liza, y para ello entendemos que hemos de distinguir concretamente entre el ejercicio de la libertad de información y el ejercicio de la libertad de expresión para efectuar esa tarea de ponderación. Debido a ello, señoría, entendemos que en ese aspecto habrá que desgranar cada párrafo y cada imputación que efectúa el señor Rocafort para desvirtuar si realmente se trata de una información o una expresión. Bien, en primer lugar, señoría, el señor Rocafort expone que como experto en SICAP puede y debe afirmar que esa pareja da el perfil de dueños de diversas SICAP, también sin perder la vista de posibilidad inversora en SOCIMIS, fondos buitre o tenga el dinero escondido en los paraísos fiscales. Bien. A este respecto, señoría, el señor Francisco Tarín Lasa, en calidad de contable y asesor fiscal, ha puesto de manifiesto que en absoluto la demandante puede ser asociada con un perfil ni de una ni de decenas de SICAP, señoría, y mucho menos de inversora ni en fondos buitre, ni tener el dinero escondido en paraísos fiscales. No hay ningún tipo, señoría, de movimiento contable que apunte en tal dirección. Y además, señoría, ha expuesto el señor Tarín que en absoluto, que esto es el objeto del procedimiento, puede inferirse de toda la documental que aporta el demandado una situación irregular de la señora Ana Pastor. El mismo, señoría, ha hecho alusión también a la situación concreta de Neutra y la señora Pastor,
explicando con detalle pues, el vínculo empresarial, ¿no?, que hay entre el administrador público y la empresa, y la explicación concerniente a la no inscripción y no obligatoriedad de la inscripción de los contratos en la memoria, como así sostiene el demandado. Por lo tanto, señoría, en este punto tenemos que dilucidar si el demandado, al ejercitar su libertad de información, cumplió con el canon de veracidad que ha venido reseñando el Tribunal Constitucional. Y en este sentido, sobre el concepto de veracidad, señoría, el Tribunal Supremo y el Constitucional han puesto de manifiesto que se falta esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones, señoría. Y en este caso, el demandado no ha insinuado, ha inventado, literalmente inventado, una situación de la actora carente de cualquier tipo de veracidad. Y digo literalmente, puesto que, como ha arrojado el señor asesor en la mañana de hoy, en absoluto de esos balances o memorias se pueden extraer las conclusiones que extrae el demandado. El demandado, señoría, ha calificado expresamente y públicamente en la denuncia y en un programa en YouTube que ha sido aportado como hecho nuevo como negocio simulado a la empresa de la señora Pastor, dando a entender nada más y nada menos que es una empresa pantalla y que simplemente es un ardid o un instrumento para el cual la señora Ana Pastor eluda el pago de impuestos. Y la expresión negocio simulado, señoría, además de exponerla en un programa televisivo de YouTube que efectivamente ha sido aportado como consecuencia de que ha tenido lugar posteriormente a la interposición de la demanda, hechos nuevos, entendemos que es pertinente y por lo tanto también es relevante aludir a que esa concepción de negocio simulado se pone de manifiesto ante la Agencia Española de Administración Tributaria en dos ocasiones a través de esas denuncias que aporta el propio demandado. Pero a este respecto, señoría, a esta parte le gustaría indicar que sorprende poderosamente que el artículo litigioso se publica el 21 de mayo de 2020, que se conteste la demanda el 14 de junio de 2021 y que la primera denuncia tenga fecha de 14 de julio de 2021. Señoría, lo que el demandado debería haber hecho es denunciar, esperar a la respuesta de la agencia en caso de que considere que lleva razón, y si el órgano competente hubiera condenado a la señora Pastor por lo que dice el denunciante o sostiene, sería legítimo que el señor Rocafort hubiera establecido en un artículo pues lo que la agencia hubiera dictaminado. Pero es que, atendiendo a la cronología de los hechos, parece claro que el señor Rocafort interpuso la denuncia con un claro fin de disfrazar sus imputaciones. Como digo, ese movimiento hubiera generado pues algo de solidez cuando al tiempo de publicar el artículo pues hubiese ido a denunciar ante la agencia. Pero fue a posteriori cuando lo hizo, señoría, en concreto cuando el demandado recibió la demanda. ¡Qué casualidad! Asimismo, el demandado, señoría, ha aportado una serie de documentos, cuentas anuales del 18, 19, 20 y 21, a fin de presuntamente acreditar unos hechos que entendemos que en absoluto son veraces. También los ha expresado que incurren en política de elusión fiscal, ocultismo mercantil societario y cuentas anómalas. Pero bueno, continuando con el objeto del artículo, se establece en concreto que la relación de la empresa Ana Pastor Neutral con tributaciones fiscales e informaciones contables no se ajustan a los cánones establecidos. A este respecto, señoría, también el señor Tarín ha puesto de manifiesto en este acto que la empresa de la actora, se ajusta perfectamente a los cánones legales, que desconoce en qué basa sus imputaciones denigrantes para que Neutral en absoluto ha tenido ningún problema con Hacienda. También ha puesto de manifiesto el señor Tarín que tampoco ha llegado ningún tipo ni de requerimiento ni de sanción. De nuevo, se expone por el demandado en el artículo litigioso, señoría, que el matrimonio Ana Pastor Ferreras disfruta de una opacidad sobre su patrimonio e inversiones. Desconoce, señoría, esta parte a qué se refiere el demandado cuando se refiere a una opacidad sobre patrimonio e inversiones, pero lo cierto es que la señora Pastor en absoluto goza de opacidad alguna. La misma, pues, como también ha depuesto el señor Tarín, aporta todos y cada uno de los documentos vinculantes y obligatorios a los organismos competentes, documentos fiscales. Ahora bien, si el demandado está pues interesado en querer recibir los documentos fiscales de un tercero, me temo que no es la persona competente para solicitarlos. No obstante lo anterior, el señor Rocafort sustenta su defensa, como se explicita en la página 15 de la contestación a la demanda, en que el vídeo que publicó el señor abogado Pablo Fernández Vaca en YouTube es su fuente informativa. Agradecemos esa transparencia al señor demandado para basarse en un vídeo que ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, señoría, en esa sentencia que hemos aportado como hechos nuevos, de fecha 18 de enero de 2023, la cual, como no podía ser de otra forma, pone de manifiesto
que en esos comentarios efectuados por los demandados en Twitter y en ese vídeo de YouTube se pretende transmitir a sus seguidores no la opinión o juicio de valor subjetivo de sus autores sobre hechos cuya veracidad no está en entredicho o sobre cuestiones de carácter ideológica o política. Con aquellos se trata fundamentalmente de cuestionar a través de la difusión de algunos datos relativos a la sociedad neutral, concretamente de las cuentas del 18 publicadas en el registro mercantil, cuestionar la regularidad contable de la sociedad o el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Dice, los tweets están trufados de insinuaciones en este sentido, presentando como sospechosa la rápida evolución de sus beneficios, como hace el demandado, unida a la ausencia de empleados en el periodo que se examina. Y apostilla la sentencia, señoría de la Audiencia Provincial de Madrid, que no ha sido objeto de prueba en el proceso la veracidad de la información, como ahora, señoría, pero los datos ofrecidos, hoja de la sociedad en el registro mercantil correspondiente al ejercicio 2018, dice la Audiencia Provincial, parecen insuficientes para verter en una red de amplia difusión como es Twitter comentarios e insinuaciones sobre infracciones legales o incumplimientos de obligaciones fiscales, que obviamente necesitarían de más datos para tenerse como ciertas o razonablemente probables. Esto lo dice la Audiencia Provincial de Madrid. Y no es otra cosa, señoría, lo que hace el demandado, al hilo de lo que también hizo el señor Vaca y el señor Luis Pérez, que lejos de insinuar, en este caso el señor Rocafort afirma tajantemente que la empresa de la señora Ana Pastor es un negocio simulado, y siguiendo la línea establecida por la Audiencia Provincial de Madrid, no queda en absoluto acreditada, señoría, la veracidad de la información que se desprende de la documental que se aporta de contrario, sin que obviamente sean suficientes para verter comentarios, como manifiesta la audiencia, sobre infracciones o cumplimientos fiscales que, como apostilla, necesitarían de más datos para tenerse como ciertas o razonablemente probables. Y ciertamente en este sentido, como hemos dicho anteriormente, el señor Rocafort depuso del acto de la audiencia previa, al tiempo de aportar esa sentencia de primera instancia, que son casos similares, incluso que el mismo ha reconocido haberse basado en esas informaciones, lo pone de manifiesto, señoría, en la página 15, 16, 17 y 18, y agradecemos, señoría, la transparencia a la hora de identificar su verdadera fuente informativa. Unos vídeos que han sido objeto de condena por intromisión en el derecho al honor, trufados de insinuaciones y de expresiones que dañan la honorabilidad del actor. Por todo ello, señoría, entendemos que con respecto a ese bloque informativo que se somete al canon de veracidad, prevalece el derecho al honor, por cuanto en absoluto las pruebas aportadas de contrario pueden suponer el cumplimiento del canon de veracidad que exige el Tribunal Constitucional en esta colisión de derechos fundamentales. No obstante lo anterior, señoría, en cuanto a la segunda colisión de derechos fundamentales, tenemos que tener en cuenta que al margen de informaciones objetivas también se ponen de manifiesto expresiones denigrantes que se enmarcan bajo una presunta libertad de expresión. Expresiones tales como agujero negro profundo, amenazante, poderoso y aterrador llamado FP1-P2. Adicionalmente exponiendo que la pareja Ana Pastor Ferreras es acusada de haber vomitado bulos informativos sobre el conjunto de españoles y que están anclados en su agujero negro patrimonial y societario. Sobre este punto, señoría, entendemos que el hecho de calificar a la señora Pastor como estar inmersa en un agujero negro amenazante, poderoso, aterrador, constituye per se una intromisión en el derecho al honor por el empleo de expresiones injuriosas, peyorativas y totalmente desproporcionadas. No obstante, en ese segundo bloque, digamos, de colisión de derechos fundamentales, esta parte también destaca en su escrito de demanda que no solo hay una intromisión en el derecho al honor por cuanto se imputan una serie de conductas en torno a la contabilidad, sino que también hay una intromisión ilegítima en el derecho al honor profesional, toda vez que se le achaca, como hemos leído anteriormente, señoría, en el artículo de manera expresa, a una periodista de vomitar bulos informativos. Es decir, que como consecuencia de su actividad profesional hay una negligencia, o mejor dicho, una falta de diligencia a la hora de ejercer su ejercicio de periodismo. Por lo tanto, entendemos, señoría, que como quiera que el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que el derecho al honor profesional es una vertiente del derecho al honor, efectivamente también hay una transgresión de su derecho al honor profesional, habida cuenta de que se aluden a esa serie de consideraciones en torno a su condición de periodista. Es por ello, señoría, que entendemos que concurre una intromisión en ambos derechos fundamentales y únicamente para finalizar con este bloque relativo a la colisión de derechos fundamentales, dado que de contrario se expondrá que, bueno, fundamentalmente respecto al tema de las SICAPs no se imputa un delito de manera expresa contemplado en el Código Penal, sino que, bueno, que quizás se imputa a efectos de edulcorar las imputaciones una irregularidad contable o tributaria. Hemos traído a colación, señoría, diversos
diversas intervenciones mediáticas por parte del demandado en Radio Televisión Española y en otro periódico, en el cual explicita, en concreto el señor Rocafort, lo siguiente respecto a las SICAPs. Otra cosa es que podamos entrar en cuestiones como el fraude de ley que supone, lo dice el señor demandado, la falta de inspección por parte de la agencia tributaria y otras prácticas que, si no ilegales, y completamente inmorales desde el punto de vista fiscal. Y continúa. Y desde luego haría falta una CNMV mucho más potente, como por ejemplo la SEC estadounidense o la FSA, que simplemente lo que tiene que hacer es cumplir las normas de un sistema jurisdiccional o judicial efectivo, que desgraciadamente en España pues carecemos de voluntad política, voluntad administrativa y voluntad judicial, expresamente manifestado por el demandado en Televisión Española. Por tanto, entendemos, señoría, que lo que se sustentará de contrario en torno a la, carencia de relevancia penal, evidentemente no puede ser empleado de forma torticera para, como bien ha sostenido la Audiencia Provincial de Madrid, concluir que existe una imputación de una serie de irregularidades contables que no existe ni se espera. Por lo tanto, señoría, también nos gustaría aludir a no cómo lo interpreta la normativa en este contexto, sino cómo la sociedad ha interpretado esto. El documento número 7 de la escrito de demanda recoge una serie de insultos que el actor ha recibido como consecuencia de esto, relativo a ladrones, corruptos, en la cárcel es donde teníais que estar. ¿Por qué? Porque lo que generó el demandado es lo que quería, vilipendiar e injuriar el nombre del actor. Por todo ello, señoría, solicitamos que se dictamine la prevalencia del derecho al honor en este aspecto. Y en cuanto, muy brevemente, también las consecuencias inherentes a esta intromisión, esta parte en su petitum ha establecido diversas consecuencias. En primer lugar, la indemnización de daños y perjuicios por esta intromisión. Esta representación la ha fijado prudencialmente la cantidad de 20.000 euros. Decimos prudencialmente porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo recoge sentencias con indemnizaciones bastante más elevadas por la gravedad de las imputaciones, y entendemos, señoría, que siguiendo la presunción juris et de jure que brinda el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 82, acreditada intromisión en el derecho al honor, se presume, como es de esperar, la existencia de un daño moral que ha padecido y patrocinada en tanto y en cuanto se ha imputado en un medio que, como bien recoge el medio de comunicación, recibe miles y millones de visitas y son retuiteadas. Por lo tanto, señoría, entendemos que la cantidad interesada de 20.000 euros es pertinente, proporcional y ajustada a las circunstancias del caso, a la gravedad de la lesión y a la difusión de la información. Y a este respecto, señoría, con su debido respeto, hemos citado una sentencia del Tribunal Supremo, que entendemos bastante extrapolable a estos efectos, la 496/2017, que concede la cantidad de 18.000 euros en un caso en el que un funcionario también ve transgredido su derecho al honor por imputársele una serie de conductas irregulares, pero es que encima en ese caso, señoría, el funcionario obviamente está sometido al escrutinio público en el ejercicio de sus funciones. Estamos hablando de que se ha sometido al escrutinio, bien, a una persona pública, pero sus cuentas, como tal, esta representación entiende al menos que no son tan públicas como dice el demandado. Por lo tanto, entendemos que esa cantidad y esa sentencia que aplica la indemnización de 18.000 euros pues es extrapolable, y por lo tanto entendemos que, por analogía, pues nos sirve de pretexto para intentar fijar proporcionalmente esa cantidad de 20.000 euros. No obstante lo anterior, entendemos que queda al albur de su señoría pues el decidir la cuantía que estime pertinente. Y en última instancia también se ha solicitado, como consecuencia inherente a la intromisión, señoría, la retirada como no podía ser de otra forma, de la información litigiosa y la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia a la luz de lo dispuesto en el apartado A del artículo 9.2 de la Ley Orgánica 182. Señoría, el demandado a este respecto aduce que no es el titular o el propietario de la plataforma. No obstante, como esta parte también ha puesto de manifiesto en su escrito de demanda, no se ha tratado de una colaboración puntual, señoría. Es decir, se vanagloria incluso el demandado de que colabora asiduamente, con un carácter continuado en el tiempo, con esta plataforma. Por lo tanto, sorprende cuanto menos a esta parte que el demandado manifieste que no puede ni tiene potestad ni capacidad para solicitar la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia, cuando él sí que solicita la publicación de sus artículos, de los que se van a gloria. Por lo tanto, entendemos que es una petición pertinente y también es pertinente la retirada de la misma, y por lo tanto solicitamos, señoría, una estimación íntegra con expresa condena al coste. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Con la veña, señoría. Empezando por el tema de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que da la razón a la señora doña Ana Pastor, contra el economista y experto en fiscalía y contabilidad Fernández Paca, y contra un periodista llamado Albise,
Lo que tengo que decir es que la parte demandante, en este procedimiento, en la vista previa dijo que no tenía nada que ver, y ahora que responde a sus intereses dice que los casos son totalmente paralelos y coincidentes, lo cual denota, bajo mi punto de vista, la posición endeble. Básicamente porque la sentencia va a ser recurrida al Tribunal Supremo, la sentencia va a ser revocada por el Tribunal Supremo y porque se basa en dos hechos. El primero, porque parece ser que Alvise llamó cobarde a la señora Ana Pastor. Yo no la he llamado cobarde, no la he llamado cobarde. Por lo tanto, en mi caso no se puede aplicar. Y con respecto a que aduce la sección de la Audiencia Provincial que hay falta de carga probatoria para fundamentar, digamos, las afirmaciones vertidas, cosa que en este caso no se da porque el esfuerzo probatorio que ha hecho esta parte es verdaderamente sustancioso. Por lo tanto, que quede claro que sí que hay paralelismos, pero bajo estas premisas que no se pueden de alguna forma ajustar en mi caso en cuanto al fallo condenatorio. La verdad es que la prueba testifical de la parte demandante ha sido muy clara y evidente porque, bueno, se han utilizado una serie de expresiones, como por ejemplo la omisión del detalle de la subvención en la memoria anual del año correspondiente como una omisión involuntaria, bien, omisión en todo caso, dato que no está, por lo tanto, y que es obligatorio, como ahora citaré el precepto en concreto. También es verdaderamente sorprendente la declaración de que la señora Pastor, con respecto a Neutral, no realiza ninguna actividad profesional, cuando ella aparece como la primera cabeza, la primera espada, la responsable, simplemente tiene una relación como administradora única, de la cual cobra 25.000 euros como administradora única, que eso es formular cuentas y nada más. Entonces habrá que, no sé, quizá una denuncia, en su momento lo valoraré, a Inspección de Trabajo, que hace dando instrucciones, que hace dando órdenes como y organizando una cuestión en la que ella como gestora no debía entrar, ¿no? Pero en cualquier caso queda claro que ese contrato de ella como administradora y también socia única por la que cobra 25.000 euros no consta en el libro de contratos. No está especificado que cobra 25.000 euros como administradora única la que es socio único y debía de constar. Eso realmente es un fallo muy, muy notorio de los cánones contables y fiscales, ¿no? Con respecto a la cesión de la marca de Neutral, se ha utilizado también otro eufemismo contable fiscal que es cesión tácita. Cesión tácita. En el mundo mercantil y en el mundo contable no hay cesiones tácitas cuando hay consecuencia económica. Esa cesión tácita tendría que constar en el libro de contratos y Neutral, la sociedad, debería de pagar su correspondiente canon por esa cesión tácita, ¿no? Y luego también es muy clara y evidente la expresión y que me da la razón, desde luego, así lo considero por parte del asesor fiscal de doña Ana Pastor y Neutral, de que Neutral difiere el pago de impuestos de forma regular. No las difiere de forma irregular. Yo no he dicho que lo haga de forma irregular, yo digo que hace políticas de diferimiento fiscal, es lo que digo, y lo ha reconocido, difiere de forma regular. Entonces, no sé, todo forma parte de una patraña, una demanda totalmente sin fundamento y revestida pues de muchos eufemismos, omisiones involuntarias, cesiones tácitas, no hay contratos, la señora Pastor va allí, pero no a ejercer funciones de administradora única, sino a ejercer funciones que ya veremos de qué son, probablemente o de contratada laboral o de contratada por cuenta propia. Eso ya se abre aquí una nueva derivada y un tema verdaderamente interesante desde el punto de vista informativo, señoría, porque esto sí que es noticia. Es evidente, por lo tanto, que la señora Ana Pastor y Neutral hacen políticas de diferimiento fiscal, lo ha reconocido el testigo, porque no han repartido nunca los beneficios de la sociedad al socio único. Porque esa decisión es de ella como administradora única, que formula cuentas, formula una proposición de reparto de resultados y la aprobación. Es ella. Y esto es típico de SICAPs. En las sociedades SICAPs, y yo soy el único doctor en España en sociedades SICAPs, la característica fiscal, digamos, identitaria, por decirlo así, es que son sociedades que nunca reparten dividendos a los socios, de tal manera que nunca se materializa la plusvalía y nunca pagan impuestos. O sea, está funcionando como una sociedad SICAP, pero es que esto cualquiera que lo sepa, que tenga conocimientos al respecto, pues es consciente de ello. Entonces no me he alejado de alguna forma. Además, yo ni siquiera digo que tenga sociedades SICAPs, yo digo que da el perfil, no solamente por esta práctica de diferimiento fiscal, sino además coincide con una serie de periodistas empresarios que tienen todos el mismo patrón. Entonces mi expresión se ajusta, digamos, a la realidad.
Es evidente que las cuentas contables de Neutral del 2017 al 2021 están muy alejadas de los cánones legales, fiscales y contables. Es muy evidente que la señora Pastor da el perfil de sociedad SICAP porque no reparte dividendos, que es la característica más esencial de una SICAP, tal y como desarrollo en mi tesis doctoral, además que le ha aportado junto con el libro. O sea, que realmente mi deseo es, digamos, ilustrar a este respecto, ¿no? Y además porque pertenece a un grupo homogéneo de periodistas que en España sí que las tienen y que tiene además el mismo perfil de periodista empresario, ¿no? Por lo tanto, hay veracidad en mi artículo. Y además también mi artículo es de gran interés general en conocer estas cuestiones. Me están llamando en medios de comunicación, ¿qué hago? ¿Me pongo un trapo en la boca y no puedo expresarme libremente como experto sobre esta cuestión? Esta parte nunca ha acusado a la señora Pastor de haber cometido delito alguno, ¿eh? Y afirmar eso es realmente una patraña, ¿eh? Es todo falso en la demanda. La demanda es temeraria y es una completa patraña, tendente a engañar a este tribunal. Lo de aportar mis entrevistas de televisión como prueba para engañar a este tribunal acredita que la parte demandante no ha comprendido mis tesis académicas sobre la SICAP. Son tesis académicas y expresadas en televisión española, ¿eh? O lo que es peor, con que la parte demandante juega con engañar a este tribunal. En cuanto a la condena contra el vice es por haberla llamado cobarde, cosa que no se da en mi caso, ¿eh? Y porque también no ha habido según aprecia la Sala de Audiencia Provincial, la suficiente carga probatoria, cosa que en este caso y con la prueba testifical se ha remarcado. Con respecto a la sentencia provisional que ha habido en el caso de Alvise, decir que va a ser recurrida, que se ha solicitado aclaración de sentencia, como ha acreditado, y que han sido condenados a pagar 1.000 euros, ¿eh? El 2% de lo solicitado, de 50.000, 1.000. O sea, la lesión al derecho al honor de la señora Pastor ha sido valorado en un 2% de lo solicitado por la otra parte, en un 2%. En mi caso ni siquiera se ha podido acreditar aquí en esta sala el daño que le ha causado a la persona porque no se ha admitido la prueba de su interrogatorio. Salvo las pruebas, sobre las pruebas, especialmente las cuentas anuales de Neutral, que ya aporta las de 2017, 18, 19, 20, 21, hay que decir, señoría, que tienen presunción de veracidad y están formuladas por doña Ana Pastor como administradora única, las ha firmado, las ha formulado ella. Por ella cobra 25.000 euros, y han sido aprobadas de ella por como socio único, ¿no? Según el artículo 20 del Reglamento del Registro Mercantil, el artículo 20 del Código de Comercio, el contenido del registro se presume exacto y válido. Tiene presunción de veracidad, señoría, lo que aparece. Los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y producirán sus efectos mientras no se declare judicialmente su inexactitud o nulidad. Yo me baso en los documentos de doña Ana Pastor, me baso en ellos. En cuanto a los incumplimientos legales de Neutral, desde un punto de vista de sus, yo lo que entiendo que está fuera de los cánones contables y fiscales, son los siguientes. Primero, artículo 26 del del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Este es el artículo 16. Contratación del socio único con la sociedad unipersonal. Hemos visto, hay cesiones tácitas, hay labores de administradores que debían estar reflejadas en sus memorias, en las 5 memorias, y en ninguna está. Dice este artículo: en la memoria anual será referencia expresa e individualizada a esos contratos entre Neutral y el socio único, con indicación de su naturaleza y condiciones. Ya tiene el testigo de la parte demandante trabajo para la siguiente memoria: actualizar e incluir esa cesión tácita, hay que valorarla económicamente, porque no caben cesiones tácitas. Yo me dedicaba a esto muchos años de mi vida y jamás he oído hablar una cesión tácita. Así como, digamos, omisiones involuntarias y el respecto al contrato que tiene como administrador única. Eso hay que incluirlo. Es más, por el bien de doña Ana Pastor como socio único y de la sociedad Neutral. ¿Por qué? Porque en el caso de que la sociedad entre en concurso de acreedores, no serán oponibles a la masa concursal aquellos contratos comprendidos en esta cuestión, o los que hayan sido en memoria no depositada con arreglo a la ley. Es decir, por su propio bien hay que incluir esos contratos. Segundo motivo de incumplimiento de los cánones, que es el plazo legal para pagar una factura, que en la Ley 3 del 2004, el año 29 de diciembre, se establece un plazo de 30 días naturales. Pero es que vemos, según en la propia memoria del 2019, que el periodo de medio de pago son 130 días, multiplicado por 4, y en el 2018 de 114. Es un claro ejemplo de morosidad legal, señoría. Además es que vienen los documentos, reitero, firmados por doña Pastor,
como administrador y como socio único. Tercer incumplimiento grave, a mi punto de vista. El artículo 363.1.e de la Ley 1 del 2010 de Sociedades de Capital. Dice: es causa de disolución legal la reducción del patrimonio neto como consecuencia de pérdidas que den lugar a que el valor de dicho patrimonio neto sea de una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o reduzca la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar declaración de concurso. En estos casos, tal y como señala el artículo 365 de la misma Ley de Sociedades de Capital, los administradores, es decir, en este caso hay una, que es administradora única, doña Ana Pastor, que cobra 25.000 euros, y se supone que es por unas funciones hechas de una manera diligente, aunque vemos que en este caso pues ha fallado, doña Ana Pastor ha fallado, debe convocar junta general en el plazo de 2 meses desde que tenga conocimiento de ello para que se adopte el acuerdo de disolución, no consta, o si fuese insolvente, se inste el concurso a acreedores. Bueno, ya hemos visto que han diferido el pago 4 o 5 veces más de lo legal. Es decir, no se ha aumentado el capital social, porque realmente la sociedad tiene un capital social inicial y no lo ha aumentado de 5.000 euros. Y ha tenido un patrimonio neto negativo en las cuentas de 2017 de menos 5.400. Por lo que incumplió como administradora su obligación de convocar junta para solventar la causa de disolución o promover el concurso. O sea, no ha hecho ni una cosa ni la otra. Ha dejado que la sociedad fluyera con impagos, etcétera, etcétera, pero bueno, parece ser que nadie se ha quejado. Yo, desde luego, como proveedor de ella, si hubiera sido, me habría quejado ya más amargamente, incluso instada, porque sería mi derecho, desde un punto de vista de la ley mercantil, el concurso de acreedores. Concurso necesario. Cuarto incumplimiento. Artículo 18.2, subvenciones, donaciones y legados. Real Decreto 1514-2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Este artículo 18.2 dice: se informará en la memoria contable sobre el origen de las subvenciones, indicando el ente público que las concede, precisando si es un ente local, autonómico, estatal o internacional. Si nos vamos a la memoria contable 2019, página 28, se ve que no hay información sobre la entidad otorgante y las características de la subvención. Esto estamos ante otra clase, lo que se denomina una omisión involuntaria, pero desde luego yo he resaltado ese alejamiento de los cánones legales, ¿no? Las cuentas anuales de la sociedad, todas son formuladas por la administradora única, doña Ana Pastor, y aprobadas por el socio único, doña Ana Pastor, por lo que es la demandante la que me está demandando por unos hechos que son veraces, que se acreditan en documentos que son firmadas por ella misma, y además tienen presunción de legalidad, y está ocultando información necesaria para el mercado. ¿Por qué se depositan las cuentas anuales en el registro mercantil? Para que el mercado conozca los datos relevantes de esa sociedad. Si hay omisiones, pues se está alejando de los cánones, que es lo que yo digo, ¿no? Quinto incumplimiento. Además, en todos los certificados de la aprobación de cuentas anuales se dice que son aprobadas por Junta General Ordinaria de Socios, con carácter universal, es decir, que todos los socios se han reunido, pero si es ella, es socio única. Es un acta de socio único, pero en los certificados habla de Junta General Ordinaria. Y esto es otra anomalía contable más, porque las cuentas de todos los años deberían ser aprobadas mediante un acta de decisiones del socio único cuando es un unipersonal. Por eso le he preguntado al testigo asesor fiscal de doña Ana Pastor y de Neutral que si es unipersonal o no, porque ya es que todo son dudas, señoría. Es decir, yo simplemente señalo la punta del iceberg, pero es que realmente cuando uno profundiza más, y más en el caso en el que se dice que no tiene ninguna relación profesional más allá de ser administradora única con la sociedad Neutral, es que eso mañana, señoría, va a ser primera noticia en España. Es que verdaderamente es sorprendente, porque toda España cree que ella es la que trabaja y la que promueve, etcétera, etcétera, Neutral. Pero bueno, en fin, para la parte demandante lo que es interés general es lo que le gustaría a la señora Ana Pastor, pero no es así. Hay un marco de derecho y nos tenemos que ceñir a él. Continúo. Señoría, yo mire que he escrito artículos sobre el tema mercantil y fiscal. Como doctor y profesor universitario, manda el Premio Internacional del Periodismo en México. Sí, estoy acabando, señoría. Y le puedo asegurar que este artículo es de los más flojitos que he hecho. De los más flojitos. Es además un artículo inofensivo. Además, directamente dice: doctor en economía, sospecha de prácticas de diferimiento fiscal. Es cierto, señoría, es cierto.
se ha exagerado su impacto. Es que ya la dialéctica nacional era un medio totalmente marginal, no es como El Objetivo o la Sexta, es un medio marginal, ni existe. Hablan de comentarios dolorosos y negativos. Estamos hablando de 5 comentarios. Si entra usted en Neutral, verá cómo doña Ana Pastor surge muchos comentarios ácidos, que yo muchos de ellos no los comparto, porque son mal educados. Pero mi artículo es riguroso, y ya le digo que es de lo más flojito que he publicado, ¿no? Esto es un tema delicado, señoría, y lo voy a tratar de la forma más respetuosa posible hasta este tribunal, pero en cuanto a mis alegaciones de bulos en Neutral y de doña Ana Pastor, aunque parece que Ana Pastor no tiene responsabilidad en esta cuestión, es lo de las mascarillas insolidarias. Es decir, vamos a ver, señoría, si hay un bulo que ha causado daños en esta nación, es decir, justo al comienzo de la pandemia, que usar mascarilla es algo insolidario, señoría. O sea, hay que tener la cara de cemento armado para no haber pedido perdón al respecto, señoría. Sí, sí, por supuesto. Entonces, sí, yo estoy acabando, señoría, y le pido disculpas y le agradezco su paciencia conmigo. Es decir, no quiero entrar más en esta cuestión, pero lo de las mascarillas insolidarias... vale. Concluya en cuestiones... concluyo. El perfil de accionista de SICAP queda claro. Ana Rosa Quintana pues tiene ese perfil. No difiere, no paga impuestos, lo ha dicho, ha pagado 0 impuestos por todos los beneficios retenidos, y además en esto se ajusta a una larga serie de periodistas en España que tienen ese perfil y que han reconocido que tienen sociedades SICAP. Y yo, como estudioso e investigador, los pongo sobre la mesa. Y además están acompañados en la demanda, contestación, don Pedro J. Ramírez, Ana Rosa Quintana, la productora de la serie de televisión Cuéntame Televisión tiene una SICAP, la Asociación de la Prensa de Madrid, de la que forma parte la señora Ana Pastor, tiene una SICAP, la familia Polanco, la familia Asensio, don Juan Luis Tevián, don Luis María Mansón. Es decir, hay un nicho de periodista empresario que tiene sociedades SICAPs, ¿no? Pero en todo caso he dicho que tiene el perfil de sociedad SICAP, no difiere, ya estoy acabando, señoría. Yo, de alguna forma, como doctor en economía y único titular de una tesis, pues reivindico mi libertad a derecho a la cátedra. Es decir, no puedo ser llevado a un tribunal como si fuera casi un calumniador y decir, es que este señor, es que hay que ver lo que ha dicho. Digo, vamos a ver, o sea, mis conocimientos tienen una base científica. Si no, no sería doctor, si no, no estaría en la universidad no estaría invitado en muchos centros a dar conferencias a este respecto. Yo, desde luego, pienso seguir dando, ¿no? Insistir en que en el medio de la dialéctica nacional es que ya ni existe, es un artículo totalmente irrelevante. Ella misma, como ha adjuntado en los documentos, ha polemizado sobre las sociedades SICAPs. En el primer caso, además, lo detallo en la contestación a la demanda, en el caso de su correligionaria ideológica, doña Manuela Carmena. Porque yo fui quien dijo que doña Manuela Carmena tenía una sociedad SICAP. Señoría, estoy acabando, me queda esto, señoría. Yo fui con quien polemizó a ese respecto y gané 2 sentencias, que obligaban a la señora Manuela Carmena, como empleada pública, como alcaldesa de Madrid, a aclarar una cuestión que tenía que aclarar, que es dónde tenía 430.000 euros. Yo decía que daba el perfil de sociedades SICAPs. Ella misma, doña Ana Pastor, aunque creo que no es ella, porque ya no está Neutral, por lo visto, hizo un artículo, digamos, contradiciendo esa información, y yo, que era la fuente, digamos, ni siquiera me preguntó, Entonces, claro, realmente hay un interés ahí ideológico por parte de ella, igual que ha polemizado con la SICAP de doña Rosa Díaz y don Enrique Barón, la famosa SICAP de la Unión Europea, donde ella alaba y censura medios de comunicación, alaba Infolibre, censura Hoy por Hoy de Cadena SER. Entonces, claro, que se aplique de alguna forma el derecho a la igualdad. Es decir, si a ti, si tú criticas de una forma tan ácida o exoneras a una persona como doña Nora Carmena, porque ella dice en su artículo de fact-checking que no tiene sociedad SICAP, digo, ¿en base a qué? Debe ser que tiene más información, pero bueno, en cualquier caso, pues se tiene que aplicar a sí misma esa cuestión, ¿no? En cuanto a los daños morales, es decir, no se ha podido acreditar este tribunal, realmente, ¿cómo se van a poder cuantificar en el caso de que haya una condena contra mi persona? Es que no se pueden cuantificar porque no se le ha podido preguntar. El tribunal no ha tenido, digamos, esa inmediatez de decir, bueno, ¿qué le ha pasado? ¿Realmente usted ha dejado de dormir o realmente le da todo igual? Y esto, pues, lógicamente, es una carencia muy evidente a este respecto, ¿no? Y luego, simplemente, ya para acabar, señalar que, bueno, yo he recibido insultos por parte de un empleado de Neutral, que es don Emilio Domenech, que constan, es decir, parece que algunos tienen patentes para insultar y, bueno, y realmente es evidente que hay una disparidad ideológica entre la señora Pastor y yo mismo, y quizá por eso me ha atacado. Yo publiqué en su artículo un libro y he ido a medio de comunicación de primer nivel,
que es donde me muevo, en medios de comunicación de primer nivel, el pucherazo con Tata, y ella dice que no hay pucherazo. El tema de las mascarillas, pues ella no hay que usar mascarillas al comienzo de la pandemia. El tema de la SICA de Manuela Carmena, es decir, son posiciones contrapuestas, pero ella lo que intenta hacer es una causa general contra mi persona, aumentarla con hechos nuevos, y de alguna forma, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta acción, señoría? ¿Qué es lo que va a quedar en la opinión pública con respecto a esta acción? Que lo que intenta es una política de censura, señoría. Porque está aplicando una ley, además del franquismo, el año 1976, donde a mí se me carga, primero se dice que la ha calumniado, y es mentira. Y luego, cuando profundizamos aquí en este tribunal y vemos las cuentas anuales, y reitero, estamos a la punta de iceberg, es decir, yo, señoría, sinceramente creo que me he quedado bastante corto. Nada más, le agradezco su paciencia conmigo y pido que se desestime la demanda con imposición de costas a la parte demandante. Gracias. Muchas gracias. Sí, con la venia, señoría. Solamente hacer una puntualización, porque en el informe de conclusiones que ha efectuado la parte actora se ha referido a los hechos nuevos que ha aportado YouTube. Entiendo que esos hechos nuevos no han sido admitidos el programa, porque el Ministerio Fiscal no ha tenido, con lo cual no tiene ninguna relevancia en este procedimiento el hecho de lo que el demandado en este procedimiento haya efectuado en dicho. Es así, ¿no? Sí. De acuerdo. Pues en primer lugar vamos a referirnos a lo que es la demandante. Es una persona que sí, a pesar de lo que dicen y que afecta a su intimidad, no, es una persona que tiene un interés público, social, porque todo lo que hace la actora se refiere, es un personaje de trascendencia pública, mediática, ampliamente conocida por la sociedad, por su profesión de periodista, con una intervención en conocidos programas de televisión que no puede sustraerse tampoco que la sociedad neutral y la gestión de dicha sociedad pertenezca a la esfera privada de la demanda, dado que se trata de una sociedad vinculada a medios de comunicación que tienen una trascendencia mediática. En relación a los hechos que se están objeto de este procedimiento, evidentemente el Ministerio Fiscal va a partir que las SICAP son sociedades legales, absolutamente, con independencia de que tengan una fiscalidad mínima de un 1% y con independencia de que puedan dirimir el reparto de dividendos, que es totalmente legal y que depende única y exclusivamente de los socios o de la administradora única, en este caso de la sociedad. Eso, por supuesto, es una cuestión legal. Por otro lado, tenemos al demandado, que es un experto en las SICAPs, es una persona que ha efectuado una serie de libros, una tesis doctoral y que, por lo tanto, se mueve dentro de la libertad de expresión, la libertad de cátedra y una valoración de unos hechos que él ha efectuado, de las cuentas que ha volcado, de las cuentas que ha obtenido, de los registros, de las cuentas de la sociedad neutral. Realizado estas matizaciones, en el presente caso entendemos que el demandado lo que realiza son unos juicios de valor y emite unas opiniones subjetivas sobre la opinión que tiene sobre las SICAPs. De hecho, no solamente ha mencionado a doña Ana Pastor, sino también a otra serie de personajes públicos y conocidos que tienen. Evidentemente ha quedado acreditado que no le gustan, que considera que la fiscalidad que tienen es muy pequeña, por lo cual considera que absolutamente, socialmente, son sociedades que no contribuyen, por decirlo de alguna manera, a un reparto de dividendos en lo que es la sociedad, pero es una opinión suya y personal, única y exclusivamente. Y además, efectivamente, coincidimos en él en que en ningún momento ha dicho que doña Ana Pastor haya efectuado o alguna evasión fiscal, haya incluido en algún ilícito fiscal o no haya atendido a todas sus obligaciones fiscales con el Estado. En ese aspecto no, pero lo que sí que es cierto es que hay una serie de actuaciones, una serie que la propia SICAP tiene y que dentro de la valoración subjetiva que hace el demandado considera que no son solidarias, considera que difieren y que las considera incluso con las frases vertidas de un agujero negro. Entendemos que se refiere a un agujero negro porque como dependen de los socios el reparto, no reparto de dividendos, porque depende única y exclusivamente de la fiscalidad que se ha establecido, que es muy reducida, la considera que es un agujero negro, pero no porque doña Ana Pastor, por lo menos no es la sensación que ha tenido el Ministerio Fiscal, haya constituido un agujero negro. No, doña Ana Pastor ha constituido una sociedad de manera absolutamente legal y además con independencia de que haya
haya ciertas actuaciones, alguna irregularidad o no alguna regularidad, desde luego en este procedimiento no se van a dilucidar porque no es el objeto de este procedimiento. El objeto de este procedimiento es si las opiniones vertidas por el demandado constituyen una vulneración del derecho al honor. Entendemos, señoría, y desde luego consideramos que todo lo que se refiere al comentario, a las opiniones de la SICAL y por lo tanto a doña Ana Pastor como propietaria o de una de ellas, entendemos que no ha vulnerado su derecho al honor ni su derecho a la intimidad. Es una persona pública y con independencia de la opinión que tiene el demandado, más acertada o menos acertada a criterio de las personas que le escuchen o qué tal, entendemos que se mueve dentro de la libertad de expresión y la libertad de cátedra, señoría. Muchas gracias. Pues con esto queda visto para dictar sentencia. Muchas gracias.